Hey, buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de MrNX HD. Y esto es un vídeo más sobre el car audio que tanto gustan en el canal. Y en este caso vamos a hablar sobre los crossovers en particular. Hice ya un vídeo anteriormente en el que pues comparaba los filtros activos y los filtros pasivos, en lo que los crossovers se adjuntarían a los filtros activos de frecuencias, ¿de acuerdo? Que son aquellos, pues recordemos que podíamos nosotros asignar la frecuencia de entrada a nuestro altavoz, ¿de acuerdo? La frecuencia que entraría de la señal acústica. Pues bien, en este pequeño esquema podéis ver los diferentes dispositivos. Esto es todo un poco para hacer un poco de recapitulación del vídeo anterior, que podían disponer de un crossover activo, ¿de acuerdo? Ciertas radios, como podéis ver aquí, pueden disponer de crossover activo. Ya expliqué qué modelos suelen ser, el 92 BT de Alpine, el 580 o 5800 de Pioneer, el 92 PRS, por ese ya es un modelo muy profesional, y un modelo de Kenwood que ahora mismo no me acuerdo, disponen de un crossover activo o un filtro activo integrado en la unidad principal, con lo cual pues podríamos saltarnos diferentes filtros pasivos e incluso los filtros de los amplificadores. Tal y como podéis ver aquí, luego tenemos los filtros activos, que son los crossovers externos, ¿vale? Que es un dispositivo como este que lo único que hace es modificar la señal eh, que va a entrar a nuestros altavoces. Cuando usemos un crossover por separado externo, ¿de acuerdo? Los crossovers que vienen integrados en los amplificadores van a tener que ir desactivados. Pues porque si modificamos la señal aquí, queremos que la señal que indiquemos aquí sea la que vaya directamente al altavoz. Con lo cual, si volvemos a hacer una modificación de señal aquí, hacemos una doble modificación de señal y al final el resultado no suele ser el deseado. Con lo cual, siempre tenemos que tener claro qué filtro vamos a usar para cada altavoz. Si lo tenemos conectado a un amplificador y el amplificador pues pasa por RCA de la unidad principal o por RCA de una unidad de un crossover externo, y pues hay que tener en cuenta esto, ¿no? Los filtros que tengamos activados tanto en una como en otra. Porque si tuviésemos activados un crossover aquí, el crossover de este, el crossover de este, al final el sonido que nos sale debe de ser algo parecido al sonido celestial por lo menos. Porque la verdad es que sale una sopa importante de sonido, que a veces por suerte suele ser agradable, pero lo normal es que suele ser un sonido bastante distorsionado, bastante molesto, y conviene pues seguir esta pequeña regla de desactivar pues los filtros, según donde queremos, cuál sea la fuente real del sonido. Dicho esto, ¿qué es un crossover y qué es lo que hace? Pues como ya hemos dicho, lo que hace es filtrar la señal de audio que recibirá nuestro altavoz. ¿Esto para qué se hace? Pues básicamente, y aquí es donde vamos a unir un poco el primero o el segundo vídeo que hice sobre car audio, en el que explicaba que cada altavoz tenía una gama de frecuencias en la que ese altavoz se tenía que desenvolver, en el que desempeñaba su trabajo, que es reproducir sonido. En lo que los subwoofers pues desempeñaban el sonido, hacían sonido por debajo de 80 hercios, normalmente por debajo de 70 incluso, que eran las frecuencias bajas, los boom boom boom. Los medios pues hacían entre 85.000 o depende, ¿sabes? Algunos medios pues tienen bastante buenos agudos y son capaces de subir bastante, pero en cambio hay otros también que pues entre 80 y 700, esto depende de cada fabricante, del altavoz, de los materiales, de la tecnología usada en el altavoz. Y los tweeters pues que normalmente ya se van a 3000 y pico hercios, que para arriba, ¿no? Un high pass filter ahí. ¿De acuerdo? Entonces pues los crossovers, los filtros, lo que hacen es permitirnos esa posibilidad de enviar la señal correcta a este altavoz de forma que reproduzca el sonido que tiene que reproducir. Porque si le mandamos, por ejemplo, frecuencias bajas, es decir, 60 hercios, le mandamos a un tweeter, lo vamos a petar directamente, lo vamos a quemar. Y de la misma manera no le podemos mandar un sonido de 1000 hercios al subwoofer, porque el subwoofer no es capaz, su estructura, su diseño, su arquitectura no permite la reproducción de sonidos graves, ¿de acuerdo? Es por ello que no solo ya por la vida útil del altavoz, sino por la calidad del sonido para nuestro disfrute, necesitamos tener claro los conceptos de un crossover, ¿de acuerdo?
Los pasivos ya sabéis que eran nada más que... Son aquellos que ya pues los componentes están diseñados para reproducir solo esas frecuencias y no se podía modificar. En este caso hablamos de los activos, ¿vale? Que los podemos ver, por ejemplo, en el caso de los amplificadores, pues son estas ruletitas como veis de aquí, ¿vale? En el que pues elegimos si va a ser low pass filters o high pass filters, que esto lo que hace es, o si seleccionamos high pass filter, pues corta todas las frecuencias de abajo y solo deja pasar, pues por ejemplo, de 80 para arriba, o si ponemos low pass filters, si os acordáis, lo que hace es pues cortar todas las por arriba y solo deja pasar las de abajo. Ahora volvemos a todo esto. También nos lo podemos encontrar en las radios. En este caso pues no tengo una foto de la radio que tenga la configuración, pero sin embargo tengo la configuración que podemos tener desde el teléfono móvil en caso de la radio Pioneer X580BT, que es la mía. Y como veis, pues aquí también pues podemos hacer estos cortes. Ahora vamos a ir a estos cortes más en profundidad, pero para que veáis un poco el esquema, ¿no? Como más o menos tiene, en qué momento lo podemos ver en una instalación de cara audio. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos para qué sirve un crossover y qué es lo que hace. Y ahora vamos a ver cómo se caracteriza un crossover. Un crossover puede ser de diferentes grados. Estos grados, bueno, grados o categorías, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso yo tengo mi sistema totalmente conectado a través de la radio Pioneer X580BT, que tiene un crossover activo integrado de cuarta categoría o de cuarto grado, no sé muy bien cómo traducirlo al español, pero esto significa que tenemos hasta 4 cortes posibles. Ahora os explicaré lo que es eso, ¿de acuerdo? Y van del primer grado, que sería 3 decibelios por octava, luego van 6 decibelios por octava, 12 decibelios por octava, 24 decibelios por octava, ¿vale? Y 32 decibelios por octava. En mi caso, por ejemplo, en la radio Pioneer X580BT, en caso del subwoofer, tengo hasta la quinta categoría, ¿de acuerdo? Puedo bajar hasta 32 decibelios por octava. Y los demás canales, tanto el canal bajo, o sea, el canal alto como el canal medio, son de cuarta categoría, es decir, hasta 24 decibelios por octava. Empezando por 6, 12, 18 y 24. Esos serían 4. ¿Qué es lo que hace? Esto se llama slope, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poco de qué va esto. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros, así es como yo veo mi crossover en mi radio, ¿vale? En la X580BT. Estos son los gráficos para que nosotros entendamos, en teoría, lo que pasa a la práctica. No sé cómo explicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tenemos en el eje vertical representados los decibelios, ¿de acuerdo? Si os fijáis, el eje de las categorías, o sea, de las frecuencias, estas serán las frecuencias bajas, esto sería la frecuencia media, esto sería la frecuencia alta, ¿de acuerdo? Se sitúa en 0 decibelios y para abajo. Os explico por qué. Las categorías, como he dicho, por ejemplo, 12 decibelios por octava o 6 decibelios por octava es la caída, lo que viene a ser el slope. ¿Veis esta curva de aquí? Esto es el slope. En este caso tenemos un low pass filter, ¿de acuerdo? Porque lo que hace es simplemente, es solo reproducir las frecuencias bajas, porque como veis en el eje horizontal aquí, tenemos representadas las frecuencias. Si os fijáis, el corte rosa llega un poco más de 100, ¿vale? Hercios y para abajo. Esto es lo que se reproduce. Esto se llama low pass filter. En este caso, yo me presupongo que es un corte de unos 6 decibelios por octava, ¿de acuerdo? Porque esto es el slope, la curvatura, ¿veis? ¿Qué es lo que hacen los decibelios por octava? Son los decibelios que reducimos el sonido. Es la atenuación del sonido. En realidad, aquí hacemos un corte de 60 hercios, si os fijáis, clarísimamente. Más o menos es 60 o 50 hercios lo que hace, porque es donde baja más en picado. Y luego sigue bajando, pero bajando los decibelios de sonido. Es decir, que cada vez se oye menos. Sobre todo el sonido se oye bien en unos, ya te digo, 45, 50, que es menos 5 decibelios, que aún sigue siendo bastante alto, ¿de acuerdo? No se reduce tanto, pero luego de los 45 a los 100 reducimos hasta 30 decibelios. El sonido prácticamente desaparece. ¿Esto qué significa? Que estos 50 hercios, de 50 a 100,
prácticamente no se van a oír. Lo que hace es atenuarse el sonido. De esta manera podemos situar, es importante este corte, ¿no? Porque cuantas más categorías de corte tengamos, slabs, los decibelios por octava, si aquí por ejemplo cogemos un 24 decibelios por octava, pues sería mucho más empicado el corte, ¿vale? De hecho este es el más extremo que hay, por así decirlo. Es el más brusco. Y luego pues podrían ser, pues como digo, menos abrumadores. Esta línea pues quedaría bastante más plana y cada vez pues nuestro filtro cogería más frecuencias adyacentes, ¿no? Donde tenemos la imagen esta. Si estos fuesen, por ejemplo, 3 decibelios por octava, esta línea caería más o menos por aquí y cogería pues todas estas frecuencias, aunque ya luego se oigan más atenuadas, ¿de acuerdo? Este sería el funcionamiento de las categorías o los grados, porque ya os digo que en castellano no sé muy bien cómo se llaman, cómo llamarlo. Y cómo elegimos esas categorías nosotros a la hora de configurarlo. Tiene que ser a oído. Al fin y al cabo todo esto es para satisfacer las necesidades del usuario, ¿de acuerdo, chicos? Y lo tenemos que configurar a nuestro oído y lo que más se adapte a nosotros. Es ir probando, pero en principio, pues normalmente el corte de un subwoofer, por ejemplo, yo lo suelo hacer a 24 decibelios o 18 decibelios octava en los 60 hercios u 80 hercios. Eso es en mi caso, ¿vale? Pero es mi caso, es un poco extraño. Luego os enseño las configuraciones más o menos típicas que se suelen hacer generalmente como punto de partida, ¿de acuerdo? De momento seguimos hablando de esto. Ya hemos visto el low pass filter que elegiríamos, ¿vale? Que es para el subwoofer, vuelvo a repetir, para reproducir todas las frecuencias bajas. ¿Veis? Como vemos en la imagen, pues de 100 para abajo en este caso. Pero estos 100 apenas tienen sonido, apenas se oyen. ¿De acuerdo? Los que sobre todo, pues aquí vemos 10, 20, 30. Sobre todo está cortado a 30 esto. Porque aquí es donde queda más pronunciado la bajada de decibelios, es menor. En azul vemos representado lo que viene a ser el espectro de las frecuencias de un medio. ¿Qué significa esto? Que todas estas frecuencias son las que reproduciría nuestro altavoz de medios, ¿de acuerdo? El mid-range woofer, ¿vale? También se suele llamar. Y aquí se produce algo curioso porque se aplican dos filtros y es un high pass filter, ¿de acuerdo? Que como veis lo que hace es reproducir de aquí para arriba, y un low pass filter que lo que hace es cortar por arriba y reproducir de aquí para abajo, ¿vale? Y entonces se produce una especie de campana que se llama bandpass o bypass incluso, se suele llamar, reproduciendo un espectro determinado de frecuencias en las que puede desenvolverse bien un mid-range woofer, que serían pues frecuencias desde los... Aquí lo podemos ver, donde hace la pendiente menos pronunciada, ¿de acuerdo? Que serían en los 70 más o menos, u 80, que es donde está configurado en esta imagen, es una imagen predeterminada, hasta los 2000, 3000, hasta los 3000 más o menos. Esto también es más o menos mi caso, coincide bastante con mis hertz, esta configuración. Sin embargo, yo el corte por abajo lo tengo, el high pass filter aquí lo tengo bastante pronunciado, está puesto en unos 80 hercios y a un corte, a una caída, a un slap de 24 decibelios por octava, o sea, sería bastante más pronunciado. Me dejaría de producir a partir de los 80 hercios, ya prácticamente no entraría ningún tipo de señal. Y por arriba lo tengo puesto unos 3000 también, y también un corte bastante contundente, con una bajada importante. Por último, tenemos el high pass filter, ¿vale? Que sería este marco de frecuencias altas, que cortaría, ¿no? Lo que viene siendo el sonido que iría al Twitter. En este caso, pues como veis, obviamente se usa un high pass filter. Lo que hace, pues es obviamente cortar todas las frecuencias de aquí para abajo. Como veis, estos serían unos 7000, de 7000 para abajo no reproduce prácticamente nada, y lo que reproduce lo reproduce muy atenuado, ¿de acuerdo? Esto sería un high pass filter. HPF, LPF, conceptos que ya sabemos, y nuevos conceptos, slope, que es la caída de estos decibelios por octava que os comentaba,
que son las categorías de un crossover. Y por otra parte, pues tenemos ya también el concepto de bandpass o bypass, que es aquella campana mítica que os he comentado anteriormente, que corta tanto por arriba como por abajo, porque un altavoz de mid-range, un medio, no puede reproducir ni frecuencias muy bajas ni frecuencias muy altas, sino que todo un espectro importante, el más ancho, de hecho, de la escala de frecuencias de nuestro sonido. Pues bien, esto sería un poco pues la explicación de un funcionamiento, ¿de acuerdo? De un crossover. Es lo que hace es filtrar los sonidos. Vosotros diréis qué diferencia hay entre esto y sobre todo me gustaría que nadie se confunda de conceptos, que no es lo mismo un ecualizador, ¿de acuerdo? Que un crossover. Un crossover lo que hace es, vuelvo a repetir, filtrar frecuencia, la frecuencia que pasa por el cable, ¿de acuerdo? Hasta nuestro altavoz. No virtualiza nada, lo que modifica es la señal eléctrica, por así decirlo, que va de la fuente al altavoz, lo que produce realmente el sonido. Un ecualizador, sin embargo, lo que hace es básicamente, con las mismas frecuencias, pero lo que hace es bajarles el volumen, simplemente bajarles o subirles el volumen, produciendo diferentes modificaciones del sonido, ¿no? Como podéis ver aquí, pues añadimos graves, o quitamos graves, ponemos agudos, quitamos agudos, etcétera, ¿no? No sé si ahora estaréis escuchando estos cambios, ¿veis? Pero no modifica lo que es la señal, simplemente aumenta la potencia, por así decirlo, el volumen de unos determinados hercios a más o a menos. Son conceptos totalmente diferentes, no hay que confundirlos, por favor. Sí que es verdad que un ecualizador sirve para acabar de perfeccionar, para acabar de ser más meticuloso con nuestro sistema, pero la mayor parte del trabajo se va aquí, a la configuración de nuestro crossover, que es lo que le sacará el máximo partido, el máximo provecho a nuestra instalación. Es esto, ¿de acuerdo, chicos? Espero que os haya ayudado un poquito. Por último voy a decir más o menos sobre qué frecuencias tiene que estar pues cada altavoz. Aquí he encontrado una guía bastante interesante, os la dejaré en la descripción, no me la quiero quedar, es de JL Audio. Pero pues lo de siempre, ¿no? Un subwoofer, como digo, de 80 para abajo, incluso de 60 para abajo. Un tweeter pues de los 5000, 4000 para arriba a unos 12, una caída de frecuencia de 12 decibelios por octava. Y el bandpass, el medio, sería pues de 100 para arriba y de unos 3000, 4000, 5000 para abajo, ¿vale? Todo es ir probando, vuelvo a repetir, es un poco subjetivo que yo ahora mismo os comente, os dé una fórmula perfecta para que os suene perfecto, porque no existe, ¿de acuerdo? Y dicho esto, espero que os haya gustado y se despide Mr. Onyx HD y estamos a la espera de un nuevo vídeo que ya veréis lo que me tramo un poco. Hablaremos ya de puentes, hablaremos de más conceptos de instalación de altavoces, de diferentes tipos de instalaciones, cómo escoger los gruesos de los cables de alimentación, para qué sirven los condensadores, etc, etc, etc. Un saludo y se despide Mr. Onyx HD. Bye bye.